El éxodo venezolano fue el mayor movimiento migratorio de la historia en América Latina. Más de 2 millones de personas escaparon de Venezuela por el hambre, por la necesidad. Colombia se convirtió en el principal receptor de migrantes y ruta obligada de venezolanos. La odisea de los migrantes empieza en el norte de Colombia, donde miles de venezolanos que logran cruzar diariamente la frontera se lanzan a una larga y tortuosa travesía por la ruta de países. Ellos fueron testigos del éxodo, de la crisis, de sus dramas, y hoy conoceremos sus historias. Mi nombre es Carlos Eduardo, vengo de Venezuela, soy migrante venezolano. Partí de Venezuela el 9 de mayo ya del año 2018. Partí por Cúcuta, por el lado de Colombia, con destino hacia Perú. Estuve en Perú 8 meses, allí estuvimos trabajando, haciendo distintas cosas mientras reuníamos la cantidad que nos faltaba para lograr llegar hasta aquí, hasta Argentina. Bueno, finalmente luego de 8 meses y bueno, de un trabajo arduo, pues logramos completar el dinero para llegar hasta aquí. Vinimos por el lado de Bolivia, por Villazón, seguidamente por La Quiaca, y ya partimos de allá de Perú, si mal no recuerdo fue un 26 de diciembre y llegamos aquí un 2 de enero. Recibimos el año nuevo allá en Villazón, en la frontera, y bueno, ya después que nuevamente estaban los trabajadores de migración, pues pudimos continuar hasta aquí el 2 de enero, hasta Jujuy. Bueno, en Venezuela queda mi familia, con la familia de mi esposa también, que no había mencionado que viene con mi esposa y mi hijo. Yo estaba pequeño y quedó la familia de ambos, por la parte de los padres y hermanos. Allá en Venezuela, pues yo soy licenciado en comunicación social y yo allá tenía un programa de radio. Tenía al principio un tilde político, el cual fue como quien dice censurado, se tuvo que terminar debido a lo que estaba pasando en Venezuela, ya que la parte del gobierno no permitía que se dijera nada que lo desfavoreciera. Y pues por lo tanto pues fue preferible para mí finalizarlo antes que continuar con eso. Y bueno, continué con un programa más alternativo, juvenil, un corte más contemporáneo, y también trabajé en el área del derecho, lo que era como abogado, haciendo diligencia y ese tipo de cosas. Hola, mi nombre es Fabiola Muñoz, soy venezolana. Estoy acá en Jujuy desde el 2 de enero de este año con mi esposo, mi hijo y otro bebé que está por venir. En Venezuela quedó toda la familia materna, paterna, mamás, papás, tíos, tías, abuelas, abuelos, todos. Los únicos que hemos salido hasta ahora somos nosotros. Bueno, al principio ya se había considerado ya hacía bastante tiempo, pero al ver que, bueno, trabajando y moviéndose por aquí y por acá, logramos resolver lo necesario teníamos para vivir tranquilos, por lo menos, no una vida llena de lujos, pero sí una vida tranquila, una vida normal. Pero ya cuando mi esposa queda embarazada, pues ya vimos que estaba un poquito la cosa más difícil, por lo que en Venezuela no había pañales, no había fórmula para el alimento del bebé, leche, fórmula, y todo está muy difícil, las medicinas, y pensando en nuestro hijo principalmente fue que tomamos esa decisión, pensando que puede llegar un momento de enfermarse y
no encontrar la medicina, ya que eso era una travesía, había a veces que ir hasta Cúcuta para poder comprar un medicamento y a veces era muy costoso. Igual los pañales, igual los artículos de primera necesidad, y ahí fue que tomamos esa decisión, pensando en nuestro hijo. De maravilla, tengo que decirlo, porque no me fue mal en Perú el tiempo que estuve allá, pero definitivamente aquí en Argentina son tal vez un poco más abiertos, tal vez culturalmente, tal vez son un poco más amables, y todos, a medida que iba conociendo a las personas aquí, pues siempre me dieron la bienvenida y deseándome mucha suerte, y bueno, y hasta ahora no nos ha ido mal, pero todavía no hemos logrado lo que vinimos a buscar. Bueno, por mi parte, precisamente está mi mamá, tengo una hermana y una sobrina, están también mis abuelos maternos, y tíos. Ellos quedaron allá, o sea, gracias a Dios, bueno, al esfuerzo. Vengo de una familia pues que ha trabajado mucho, ha estudiado, se ha preparado, pero a pesar de eso no es suficiente. O sea, como que cada quien lo que trabaja y lo que gana es para sobrevivir, subsistir uno mismo. Como que no alcanza mucho para compartirlo contigo, con el otro, a pesar de que se hace, ¿no? Pero es algo ya más personal y no están al 100%, pero bueno, no es debido a la situación del país, a la escasez de todo. Bueno, en el año 2017 quedé embarazada de Francisco, mi bebé, y me rehusaba la idea de salir de Venezuela por cuestiones sentimentales y también porque quería seguir creciendo en el ámbito de la educación. Y al ver que ya con mi sueldo no era posible comprar un paquete de pañales para mi hijo, pues decidimos que lo mejor era salir de Venezuela. En Venezuela estudié medicina, me gradué en el año 2016 como médico cirujano, que acá es conocido como médico clínico o médico generalista. Logré ejercer solo un año en un hospital tipo 2, donde contaba con todos los servicios: pediatría, obstetricia, cirugía y medicina interna. Allí el médico pues se encarga se hace cargo de todas las áreas del hospital. Bueno, hablamos normalmente a diario, siempre es lo mismo, ¿no? Relativamente nos dice cómo estamos, igual nosotros hablamos la pregunta cómo están ellos, y bueno, cada día peor es lo que se dice, cada día estamos peor. Esto se pone por cada día, que si aumentan el salario, cada vez que aumentan el salario mínimo, pues todo se pone peor porque los precios sobrepasan cada vez más. El dólar aumenta mucho más y bueno, todos sabemos que del dólar depende. Y cada vez hay más necesidades, no solamente de alimentación, sino también a nivel educativo, de transporte y también a nivel de los servicios básicos. No pasan a veces 2-3 días sin la energía eléctrica, para comprar el gas, una bombona, se dice ya una bombona de gas, meses. Yo incluso antes de venirme duraba 3-4 meses sin gas y bueno, gracias a Dios contábamos con cocinas eléctricas y con eso pues podíamos resolver. Entonces se hacen largas colas y bueno, cada día todo ese tipo de cosas, cada día se suma algo nuevo a la precariedad y a la escasez del día a día. Y pues eso es lo que nos cuentan cada vez que hablamos con ellos. Pero que bueno, pero bien. Y eso al final de todo siempre dice que están bien porque, bueno, gracias a Dios hay vida, hay salud y bueno, principalmente eso. Reuniendo, bueno, fue algo rápido, fue algo muy rápido porque cuando tomamos la decisión, pues mi esposa, ella no quería venirse, ella no quería salir, pues por las cuestiones familiares, por su mamá, la parte sentimental. Y bueno, ella ya tenía apenas 1 año y medio de graduada y pues quería crecer como profesional y sabía que al venirnos hasta acá iba a ser un poquito más difícil, era como iniciar nuevamente. Y pues
tomamos esa decisión así rápido, tuvimos que vender algunas cosas, prendas, algunos artículos, no nos deshicimos de todo, gracias a Dios logramos completar lo necesario hasta llegar hasta Perú. El destino siempre fue venirnos hasta aquí, ese siempre fue el objetivo. Pero bueno, se adelantó el parto, el nacimiento de mi hijo, y pues hubo que utilizar esos fondos para cubrir esas necesidades, mientras que bueno, creció un poco, cumplió 3 meses y después que cumplió los 3 meses fue que dijimos vamos. Primeramente por mi hijo, quería darle calidad de vida, que no le hiciera falta la medicina y las cosas esenciales o básicas para un niño como leche, pañales, ropa, que allá en Venezuela ahorita es un lujo tener esas cosas. Bueno, haciendo un resumen, al principio era algo normal, o sea, todo fue empeorando a medida que pasaban los días. Estábamos bien, vivíamos tranquilos a pesar de, como te explico, la cuestión de los servicios, la comida. Estábamos bien, entre comillas, ¿no? Porque no podíamos, como quien dice, resolver, siempre resolvíamos, siempre de alguna manera solucionábamos las cosas y lo que necesitáramos, pues. Entonces, claro, al nacer el bebé, pues todo se complica y son otro tipo de necesidades que de verdad a veces es imposible resolverlas. Y bueno, a como vivo ahora, es un giro de 360 grados porque no, o de 180, por decirlo de otra manera, porque, como te digo, no tenía una vida lujosa, pero estábamos cómodos, estábamos bien, porque ya, bueno, a lo largo de un tiempo uno logra obtener ciertas cosas, pero ya llega el momento en que ya tener un televisor, una computadora, un aire acondicionado, pues ya no es lo que necesitas, sino que ya eso es algo como una necesidad y no un lujo. Y pues aquí carecemos de eso, si hablamos en lo material. Pero de otra forma pues estamos un poco más tranquilos porque por lo menos se encuentran los artículos de primera necesidad, sobre todo los de higiene y aseo personal, que eso allá vale oro y es un lujo que tú tengas una mujer, una toallita, que tengas la pasta de dientes, que tengas un enjuague bucal, un champú. Es realmente un lujo, es muy costoso cuando lo consigues. Pues es algo de que siempre nos decimos todo está bien, vamos bien, porque uno no queremos preocupar allá a los que quedaron y ellos no nos quieren preocupar acá más de lo que ya estamos. Pero como decimos allá, están sobreviviendo, porque ahorita pues no se cuenta con una calidad de vida, los alimentos son muy costosos, difíciles de conseguir, hay que ingeniárselas para poder comer. Bueno, cuando estaba allá, bueno, cada día se llaman más necesidades. Hay gente que no tenía los recursos necesarios, pues, porque uno, como te explicaba, gracias a Dios, pues, uno se prepara un poco más, pero los que no están preparados a lo mejor un poco más a nivel educativo, tú podías ver personas comiendo de la basura, revisando la basura, esperando que algún restaurante o alguna zona, vamos a decirlo, de gente con dinero, una urbanización, entonces sacara sus desechos, y tú lo veías y día a día empeoraba, día a día se veían más cosas. El transporte público, incluso andar en un colectivo era difícil, primero porque no había efectivo y todos los colectivos se pagan con dinero en efectivo, se manejaba el efectivo y no había dinero en efectivo, entonces prácticamente todo lo que tú tenías en efectivo era para pagar tu transportación de un lugar a otro. No conforme con eso, pues si te podías montar porque no cabían las personas. Entonces sí yo veía que todos los días todo desmejoraba, todo era más difícil. Antes, donde tú llegabas de tu casa a tu lugar de trabajo en 30 minutos, ya demorabas 1 hora, 2 horas, debido a que, bueno, si viene tu transporte ya viene lleno y no se va a detener, entonces tienes que esperar 30 minutos más, 40 o así.
y se veía, día a día se veía que todo iba de mal en peor. El día a día del venezolano es una lucha, luchar para poder tomar un colectivo y llegar a tu trabajo, a la universidad, para poder pagar ese colectivo porque no tienes el efectivo para cancelarlo. O ya no hay casi unidades disponibles por la falta de repuestos, de caucho, la escasez de gasolina, a pesar de que es un país petrolero. Y luego lidiar con qué voy a almorzar, dónde compro la comida, que me reciban débito. No hay luz, no puedo pasar el débito porque no hay luz o no hay señal del internet. Todo el día se te presentan muchas circunstancias con las que tienes que lidiar. Mucha gente a pie con o sin calzados, luchando por una hija, por una madre, luchando por una familia. Algunos lo que hacían era descansar y caminar, pero otros ya llevaban caminando 1 mes y medio y quizás un poco más para tratar de sobrevivir, para intentar volar. Los migrantes arriesgan sus vidas. Son niños, familias enteras, que iniciaron su travesía caminando, u otros tienen la bendición de salir en colectivo a otras naciones en busca de un sueño, en busca de un futuro mejor. Partimos el 9 de mayo, como te estaba diciendo, desde Venezuela. Salimos por Cúcuta. Para salir tuvimos que hacer una cola inmensa, una larga cola para poder sellar el pasaporte para pasar hasta Cúcuta, la salida de Venezuela. Y bueno, luego pues igual, ya que el que está saliendo de Venezuela tiene que hacer lo mismo ya del lado de migración en Colombia para sellar la entrada. Allí pasamos una noche, pues gracias a Dios a la agencia que le pagamos el viaje, pues nos cubría algunas comidas y algunos hospedajes en hoteles. Era un viaje directo, no fue por escalas, como quien dice, la empresa se encargó de hacer todas las conexiones. No teníamos que llegar ejemplo a Bogotá y allí pues a ver qué transporte está saliendo más rápido o el más económico. Y contábamos con eso, gracias a Dios. Luego llegamos a la frontera con Ecuador, allí en Rumichaca también largas colas para hacer salida de Colombia fue también un poco difícil. Migración Colombia no se portó muy bien, digamos de alguna manera, nos hizo sufrir un poco, sin necesidad porque nos dábamos cuenta. Y sobre todo cuando había ancianos, habían bebés y bueno, entonces fue algo muy visible y muy notorio que no había la necesidad de lo que se estaba haciendo. Duramos alrededor de 4 o 5 horas en una cola cuando estaban ellos allí, simplemente no querían abrir para sellarnos la salida. Entonces bueno, fue simplemente esperar. Allí pusieron, como condición para empezar a sellar la salida, salieron con escobas, cepillos de barrer, a que barrieran todo, como
con 10, 15 escobas, que barriéramos todo para ellos poder empezar. Si no, se barría todo y si veían un papel en el suelo, pues ese día dormíamos allí, no nos iban a sellar la salida. O sea, también fue algo muy descarado. Y bueno, no, nosotros queríamos era continuar. Agarramos, los que no teníamos la escoba recogíamos con las manos, y bueno, finalmente logramos pasar hasta el lado de Ecuador. Allí sí se tenía más consideración. Por ejemplo, mi esposa que cargaba al bebé, pues incluso nos ahorramos la cola, que también era inmensa, y de horas, pues tomaron esa consideración. Y bueno, los padres pasaban con el bebé y se llevaban de una vez. Igual había que esperar al grupo que venía con nosotros, que duró, bueno. Allí nos hospedamos en Tulcán, Ecuador, y a la mañana siguiente continuamos hasta Guayaquil. En Guayaquil nos montaron en otro omnibus hasta que llegamos a Piura. En Piura otro autobús hasta llegar a Chiclayo, que fue a la provincia de Perú, donde llegamos principalmente. Bueno, yo tenía un familiar allá, estaba una prima allá, y ella se ofreció pues a orientarnos para comenzar. Y bueno, era lo ideal, no llegar a un lugar donde no conociéramos y sin saber qué hacer y cómo hacer. Y bueno, 8 meses allí trabajando, y como te estaba diciendo, ya el 26 de diciembre estábamos en Lima, saliendo para acá, para Argentina. También pagamos en la agencia, una agencia que hizo las conexiones tanto en Desaguadero como en Villazón para continuar hasta acá. Fue una decisión en el año 2017, ¿no? Ya se tenía pensado salir hasta acá, hasta Jujuy, a San Salvador de Jujuy, ya que contábamos con la ayuda de un familiar que está aquí hace 2 años y de su esposa. Pero se hizo muy difícil completar el dinero para llegar hasta acá, ya que es un camino largo. Pero logramos conseguir dinero reuniendo de acá, de allá, vendiendo algunas cosas, y nos replanteamos y decidimos llegar hasta Perú, a la provincia de Chiclayo, donde decidimos estar solo unos meses para luego continuar nuestro destino, que era San Salvador de Jujuy. Mira, al principio como que no había caído en lo que estaba pasando, simplemente estoy viajando. No me daba cuenta, creo que fue algo como muy fugaz, muy rápido, y pues no me daba cuenta lo que estaba pasando en el momento. Ya cuando iba avanzando el viaje, que tú de ratitos, ¿no? Porque no podíamos abrir las cortinas, porque decían que era peligroso, una piedra, alguna cuestión. Entonces de ratitos uno medio puede abrir un poquito, y pues ahí es donde a lo mejor te das cuenta cuando ves tantas personas que no tenían a lo mejor tus mismas condiciones económicas, ¿no? Y van caminando atravesando el páramo, frío, descalzos, y son muchos, con niños de 5 años, otros con bebés, y muchos niños, y los ves allí caminando, sin protección, y ahí es como que ahí afloran muchas cosas, como que a lo mejor un poco de rabia por lo que estaba pasando y la necesidad que tenía esa persona, y con la rabia pues otro tipo de sentimientos que te hacen a lo mejor que el corazón se te arrugue. Son muchas cosas, y yo por lo general en esa parte trato de controlarla mucho, ese tipo de emociones, pero cuando ves eso es casi imposible porque te pones a pensar qué estarías haciendo tú si estuviera en esas condiciones. Tal vez estaría en mi casa, o tal vez me hubiera tomado la decisión de irme caminando. Entonces es algo difícil. Y bueno, al tiempo de estar en Perú me entero que un primo que no tenía las las condiciones para pagar un boleto por tierra, por avión mucho menos, que tuvo que hacerlo de esa manera. Y oye, dije yo, wow, que jamás pensé que un familiar mío iba a pasar por eso, pues. Y bueno, sí, pero la necesidad te lleva a eso.
De Venezuela salimos con $800, mi esposo, yo y el bebé. En Cúcuta, Colombia, se quedaron $400 ya con el pasaje. Luego el resto fue para comer y llegar a Perú para buscar un alquiler, comprar lo necesario para tener comida por algunos días, porque ya cuando pagamos alquiler y eso, pues ya quedamos prácticamente sin dinero. A mi mamá. Creo que toda mi vida he estado con mi mamá. Toda la vida. Todo lo hemos hecho juntos. Todo lo hemos hecho juntos y creo que soy muy apegado a ella. A pesar de que, bueno, sabes cómo es eso, de que a veces uno se pelea y la cuestión, pero siempre he contado con el apoyo incondicional y ella siempre fue quien creyó en mí. Y pues fue la que más me dolió. Me dolió toda mi familia, ¿no? Sobre todo mi núcleo familiar. Pero a mi mamá y bueno, una sobrina que tengo que lo era todo y lo es todo. Fue sí, hubo de muchas partes. Trabajo de nosotros, de mi esposa, por mi parte, de parte de mi mamá, prendas, por parte de mi suegra, amigos también muy allegados a mi familia, a mi núcleo y que nos brindaron principalmente el transporte desde Barinas a Cúcuta, porque ya que irse como pasajero, traíamos alguito de equipaje y con un bebé, entonces iba a ser complicado y bueno, nos llevaron hasta allá, hasta la frontera y de esa manera lo hicimos fue un grupo más o menos, bueno, y también esas amistades, también un aporte económico, que bueno, que uno no me sorprendió, pero que al final uno no está pensando en contar con eso. Pero bueno, es lo que uno espera, lo que menos se espera al final de ese tipo de amistades, que esas amistades que tú dices que son incondicionales, bueno, así son. Y cada día me convenzo más de ello. Creo que la decisión la tomé yo como tal, pero más que todo las circunstancias que ya se estaban presentando día a día, el hecho de que venía un bebé en camino, el hecho de que cada vez era más difícil comprar comida porque un día la compras a un precio y al siguiente día ya el precio es otro, ya no te alcanza el dinero para comer. En Venezuela veía que cada día era complicado porque solamente te alcanzaba el dinero para lo básico, que era comer, y no era para comprar como tal, qué decir, grandes cantidades de comida, o no, era solamente para lo muy necesario, y a veces hasta no podías comprar todo lo que querías porque era difícil. Cuando te enfermas es complicado la medicina porque en los hospitales ya no se cuenta con lo básico para atenderte, con lo necesario para solucionar una emergencia, para un catarro. Las medicinas que estaban llegando al país eran importadas, por lo tanto el precio de un antibiótico era el equivalente al sueldo de un mes. A veces se presentaba la situación de que o comías o comprabas un medicamento. Traíamos mucho equipaje, pero la noche anterior de partir yo me di cuenta de eso y yo no, oye, llevamos demasiado equipaje, hay que dejar. Y dejé yo. Yo sí, 4 trapitos, como decimos allá. Una sola maleta con mi poca ropa, con la de mi esposa y una mochila. Esa era por mi parte. Ahora por mi esposa sí había un poquito más de equipaje, pero bueno, no se ve, o sea, se veía mucho bulto, pero en realidad no era tanto, y sobre todo por cosas del niño, que si traíamos pañales, la ropa, abrigos, cobijas, mantas para el camino, pero en realidad ropa como tal, sí, muy poca ropa. Vinimos de Venezuela, con muy poco equipaje de ese tipo. El momento que más me marcó de mi recorrido fue cuando llegué a Bolivia, cuando estuve ya que salí de Perú
Cuando llegamos a Villazón, pues el trato no fue muy cortés con nosotros. Bueno, ya tenía entendido que con los venezolanos era como así, porque decían que por cosas políticas, cuestiones de política que tiene Bolivia con el gobierno de Venezuela, y pues hasta no llegar allí, hasta no llegar a ese momento, pues no me di cuenta que era real. Y fue el momento que más me marcó porque no nos querían dar sellar la salida de Bolivia, porque no teníamos pasaporte de mi hijo. Y bueno, en Venezuela no se les da identificación, DNI, ni pasaporte hasta que tienen 5 o 6 meses de edad, que es el pasaporte, pero DNI como tal no reciben. Tú cuando sales con tu hijo te dan un acta de nacimiento donde está todo allí, todo archivado. Ese es el documento. Ese es el documento de los bebés allá en Venezuela. Y donde consta que tú eres el padre y la madre. Y bueno, no nos querían sellar la salida, no, decían que nos teníamos que devolver. Incluso tuvimos que pasar de manera, digámoslo, ilegal a Bolivia, porque así como no nos querían sellar la salida, no nos querían sellar la entrada. Entonces, pues ya estaba todo el dinero, no teníamos más dinero, o sea, estaba todo pago. Y pues un muchacho que nos estaba esperando allí en Bolivia, que era el que se encargaba de conectarnos, él nos dijo, no, vénganse así porque van a perder después el pasaje. Y pues dijo que van a perder el pasaje, y dijo que continuáramos así, que no iba a haber problema, porque ya él sabía que no iba a haber problema hasta llegar a Villazón, que probablemente en Villazón era donde íbamos a tener inconvenientes, pero que bueno, que ya era cuestión de nosotros tratar de resolver, y bueno, era también a riesgo de nosotros, y obviamente no podíamos darnos el lujo de quedarnos allí, no teníamos cómo. Y nos hicieron pasar un mal rato. Bueno, la llegada aquí a Jujuy estaba programada para el 31 de diciembre, a mediados del día, a mediados, por decirte algo, a las 3, 4 de la tarde, 5 de la tarde, o sea, en el momento que uno llegara a Villazón, se programaba el primer autobús o unibús que saliera hasta aquí. Pero bueno, al llegar el 31, llegamos el 31 en la mañana, temprano, llegamos muy temprano a Villazón, y bueno, nos encontramos con eso. Explicamos de una y mil maneras, o sea, el niño pasó todo la migración con una carta andina, que te dan donde consta todo, ¿no? Y cargábamos esa carta andina con sus sellos, todo bien. Pero allí no nos quisieron, no aceptaron la carta andina, simplemente no quisieron. Y bueno, fue un momento de mucha rabia, tal vez un poco de desesperación, porque oye, ¿qué vamos a hacer? No tenemos dinero. Entonces, bueno, gracias a Dios, pues logramos resolver algo. El señor, el encargado de hacer la conexión en Villazón hasta acá, nos alojó en la oficina de la agencia de viajes. Y bueno, allá tenía unos sillones grandes, había baño, y bueno, así tuvimos que estar hasta el 2 de enero. Que gracias a Dios del lado de la migración de Argentina nos dijeron que nos iban a ayudar, pero teníamos que esperar hasta el 2 de enero, que era que se reincorporaba el personal de trabajo, porque ya cuando nos dijeron eso ya eran 6, 7 de la noche y ya se habían ido. Y pues el peor momento fue allí, fue en Bolivia, donde incluso la supervisora de migración se encargó de ir al lado de la quiaca de Argentina a decir que no nos sellaran nada y a poner al tanto de que no podía dejarnos seguir. Y gracias a Dios no tuvimos que pasar por eso. Sí sé de personas que les tocó pasar por eso, y bueno, por eso te digo, cada día darle gracias a Dios que no tuvimos que llegar a eso. Que siempre hay, como quien dice, había una lucecita allí que se encendía al final, y pues no llegó a eso, pero sí hubieron otros momentos difíciles. Al principio con el empleo en Perú, que es un poco difícil, estamos llegando y
Entonces, como te digo, también no son malas personas, pero es una cultura tal vez un poco más desconfiada, que se toma su tiempo para conocerte. Y bueno, ya después que te conocen, todo es distinto porque, verdad, me vine muy alegre de allá, o sea, muy contento. Conocí personas que jamás pensé que conocería, incluso una amistad que quería venirse con nosotros, y bueno, de allá, de Perú. Y bueno, le dijimos que aquí las puertas están abiertas para cuando nosotros pudiéramos recibirlos, pues. Y por eso yo creo que no llegamos a ese momento, no llegamos a eso, porque cuando hacía falta algo, pues de algún lado aparecía una luz. Sueño con volver a Venezuela, a sus playas, a sus paisajes, a todo. Pensábamos que iba a ser complicado por el hecho de venir con un bebé de 3 meses, porque cuando decidimos salir ya Francisco tenía 3 meses, pero él hizo que el viaje fuera tranquilo, que nos distrajéramos, que pensáramos en que lo estábamos haciendo por él. Y gracias a que nuestros familiares estuvieron muy pendientes, pues contamos con comida para el camino, dulces, comida salada, y bueno, con el dinero que traíamos pues podíamos comprar almuerzos y cosas para completar esas comidas. Pero fue más de pensar que estabas haciendo una excursión, pues. No piensas en ese momento que ya no vas a volver, que no sabes cuándo volverás. No les importó arriesgar sus vidas, ni mucho menos empezar de cero. En su rostro se nota el dolor de haber dejado a su país. Vendieron todas sus pertenencias en Venezuela para pagar un pasaje, y así pudieron cruzar con lo que podían cargar. Indignada, que este pueblo no termine de darse cuenta que la única manera es que unidos podemos salir de esta aberración que se ha llevado tanta vida útil, coño. Oye, es fuerte, es complicado, ¿no? Pero siempre yo he sido de la opinión de no ser muy apegado a lo material, ¿no? Siempre he dicho que lo material siempre se recupera. Y no me afectó mucho esa parte, creo que estaba más enfocado me afectaba más el hecho de no tener empleo
el hecho de que se nos acabara el dinero y no tener nada. Nunca, o sea, en esos momentos no, lo que menos estás pensando es en ver un programa de televisión o estar acostado durmiendo, o sea, eso es lo que menos uno quiere en ese momento, dormir. Por lo menos en nuestro caso, ya que hay venezolanos que a lo mejor no somos todos iguales, pero mi caso que salimos es a salir para adelante con ganas de trabajar y buscando surgir, pues estábamos pensando en eso, era en esa parte, la parte económica. A lo mejor no pensamos mucho en lo material, sino en cómo resolver, hasta llegar al punto de la desesperación, la que se debe evitar tanto, de querer regresarme al, ¿qué te digo?, al mes, porque no encontramos el empleo, entonces ya contábamos con muy poco, y oye, era un bebé, mi esposa, y no sale nada, no aparece nada. Y casi me regreso. Pero como te digo, se encendió una luz y bueno, allí nos quedamos. Atrás veía un caos total, unas filas interminables para sellar el pasaporte, funcionarios de las Fuerzas Armadas queriendo cobrarte para pasarte más rápido. Y adelante veía una solución de descansar del día a día del venezolano, de descansar de dónde voy a comprar esto, qué voy a hacer, ya no lo tengo, no me alcanza, no lo hay. Y por una parte se sentía tranquilidad al ver hacia adelante, pero por otra, al mirar atrás, pues sientes mucha tristeza. Mi mayor preocupación en este momento es, vamos a decirlo, la económica, porque todavía no encuentro empleo en lo que quisiera yo, ¿no? Trabajar profesionalmente, y de por sí en este momento pues estoy desempleado, y pues eso creo que es la mayor preocupación. Como te digo, tengo una esposa, tengo un hijo, tengo una hija, una nena que está por nacer. Entonces creo que la mayor preocupación es esa, el encontrar el empleo con el que pueda sustentar a mi familia en este momento, o sea, que dé para ello, ya que en todos lados no pagan bien. También está el tema de si no te pagan bien, pues pagan al mes, entonces imagínate, no alcanza el dinero porque tienes que pagar arrendamiento, el alquiler de donde vives, los servicios básicos, tienes que pagar comida, y es una preocupación bastante. Pues actualmente contamos con ciertas ayudas, ¿no?, para poder, como quien dice, subsistir y vivir tranquilos, ¿no? Con unos amigos contamos aquí que nos han tendido la mano de cierta manera, pero obviamente tiene sus necesidades y se hace hasta donde se puede, ¿no? Y pues eso no es lo que venimos en busca es de empleo, ¿no?, de progreso, no a pedir en las calles, no a hacer malas cosas, sino a surgir de cierta manera. Y o sea, eso es lo que más quisiéramos, que se abriera una ventana de empleo, y sobre todo en mi caso que he entregado currículos, muchos currículos, y bueno, al principio yo imagino que la limitante era el no tener el DNI, pero ya pues esperé ya los 3-4 meses casi y ya cuento con él, y pues volví incluso a los lugares donde ya había dejado anteriormente, pues pensando que tal vez esa era una limitante, el no tener tu identificación. Pero todavía nada, todavía no pasa nada, no llegan llamadas, y bueno, estoy a la espera. Esa es la mayor preocupación en este momento, poder tener un empleo con el cual sustentar a la familia. Sí, fue difícil, pero siempre con mente positiva y pensando en todo lo positivo que traería salir de Venezuela, a pesar de todos los sentimientos que pasan, que sientes cuando estás en ese momento, pues el momento de salir de tu ciudad, de dejar tu familia, tus cosas, tu casa, todas tus cosas. Tengo sueños, ¿no? Claro que sí, pero no soy tan ambicioso en el aspecto material. Yo creo que quiero tener tranquilidad.
Creo que si, como te estaba hablando del empleo, si tengo un empleo con el que pueda sustentar, voy a tener una estabilidad emocional, que eso es lo que más anhelo, tener estabilidad emocional, que no lleguen noches o días donde te despiertas deprimido porque necesitas esto, o tu esposa necesita, o tu hijo necesita. En este momento creo que ese es el sueño más grande, poder resolver la situación económica y laboral. Yo creo que ahí sí vendrían otras cosas. Yo creo que ahí sí aspiraría a otro tipo de cosas, a lo mejor materiales. Y por supuesto, lo más importante creo que en la vida de todos los venezolanos que hoy en día estamos fuera de nuestro país es volver. Que las cosas se arreglen y regresar. Porque siempre creo que todos tenemos, que hablo por todos los venezolanos cuando digo que no somos inmigrantes. Nosotros no somos inmigrantes. Al contrario, Venezuela es un país de inmigrantes, donde donde tú ves de todas las culturas, a la ciudad o provincia que vayas, te vas a encontrar en el supermercado un chino, en el almacén, en la mueblería te encuentras un árabe, en el restaurante un portugués, en la panadería un italiano, y así, sin fin de nacionalidades, colombianos, peruanos, panameños, alemanes. Entonces yo creo que después de todo lo que te dije, después de poder lograrlo, lo que en este momento para mí es vital, pues creo que el sueño más grande es que se arreglen las cosas en Venezuela y bueno, poder volver a estar con los nuestros, ¿no? Y a continuar. Se quedaron como una parte de sueños, pues sin concluir, lugares por conocer. Familiares que quedan allá y que quisieran seguir compartiendo contigo los fines de semana y que ya no se puede porque estás lejos, que ya no sabes cuándo los vas a volver a ver. Sí, hoy es difícil, es bien complicado porque ves cada cosa, cada vez peor. Imagino que bueno, muchas personas, incluso algunos amigos que hemos hecho aquí, pues por texto, ¿no? Por mensajería, pues nos van comentando, oye, ¿no estás viendo lo que está pasando? Bueno, no contamos con canal, como para quien dice estar al día, entonces a veces no sabemos qué está pasando, ¿no? También la cuestión del internet, no tenemos, como quien dice, el wifi para estar allí más libres y al día. Y pues nos llenamos de horror al ver que cada día las cosas están peor en las calles, las protestas, la represión por parte de algunas autoridades, ya que últimamente ya la cosa ha bajado un poco, pero horrores, sí, nos horrorizamos al ver todo lo que está pasando allá. Hace poco, bueno, el 30 de abril, una tanqueta le pasó por encima a los manifestantes desarmados, dejó heridos, muertos, y es impresionante, ¿no? Y uno piensa, a pesar de que no te lo dicen, si algún familiar tuyo está allí y si le puede pasar algo. Entonces sí es bastante preocupante. En algunos momentos querer estar allá, como me pasó a mí hasta, como te está diciendo, el 30 de abril. Deseaba estar allá en ese momento, deseaba poder estar allí haciendo algo, arriesgando la vida, dicen algunos. Pero más que eso yo creo que es también luchando y dando la cara, pues, porque a veces te reprimes un poco de comentar en las redes sociales porque hay otras personas que no saben lo que dicen y creen que porque tú estás fuera del país estás chévere, estás bien y no estás pasando necesidades a lo mejor. Claro, a lo mejor no estamos tan mal, porque si tenemos el dinero vamos al kiosco, vamos al supermercado y compramos lo que necesitamos, cosa que no se puede hacer allá. Pero entonces te cohibes de hacer comentarios por esto que piensan muchos y te atacan muchas veces porque tú no estás en Venezuela, tú no sabes nada. No es necesario, porque igual sientes, igual, y como te dije anteriormente, si quiero volver, no quiero que eso siga pasando, quiero que eso se arregle, que eso no continúe. Y mientras siga pasando, pues cada vez estamos más lejos del regreso. Por un momento pensé que no iba a lograrlo. Pensé que quedaría en un lugar en donde no quería estar.
Pero cuando crucé esta frontera me sentí tranquila, sentí que había llegado donde quería llegar y que estaba donde debía estar. Y bueno, a pesar de dificultades que se han presentado a lo largo de estos meses, seguimos con las esperanzas puestas en que estamos donde debemos estar. El no poder resolver las cosas, no poder solucionar. A lo mejor tener la capacidad para hacer algo y no tener la oportunidad. Si hablamos de lo laboral, si como te digo, poder hacer algo y no tener la oportunidad. Si nos vamos a Venezuela, el tal vez querer estar allí apoyando a los tuyos, luchando, dando la cara y no poder hacerlo porque estás aquí. No poder ayudar a tu familia estando aquí. Sabes que la cuestión de las remesas, que eso es algo bueno, del día a día del venezolano que está fuera del país. Y pues a veces de impotencia saber que algún familiar tiene alguna necesidad y no poder ayudarlo, porque lamentablemente todavía no estás en las condiciones de hacerlo. Ya cuando estaba llegando a Perú, que creo que fue el momento que reaccioné, que ya no iba a volver a Venezuela, que ya no iba a ver a mi madre, que mi vida iba a cambiar totalmente, porque estaba trabajando profesionalmente, ya no sabía a qué me iba a enfrentar, qué situación se me iba a presentar. Y definitivamente nunca sabes qué te tiene deparado el destino, nunca sabes que vas a pasar por situaciones que ni te imaginas. Bueno, mi mensaje y lo que quiero comunicar aquí, aprovechando la ocasión, aprovechando este medio, esta ventana, es que bueno, a quien me esté viendo, que tenga la posibilidad de tender una mano laboral, de ofrecer un empleo donde me pueda desempeñar. Solamente pues que me imagino que puedo utilizar este medio para hacerme llegar esa información. Por supuesto voy a estar allí esperando con ansias y esperando cualquier ofrecimiento. No, en este momento no estamos como para exigir mucho, pero estoy abierto a todo lo que salga, a todas las posibilidades y hacerlo de la mejor manera posible, porque como te digo, ahorita estamos todos los venezolanos, en mi caso específicamente, es buscando empleo, buscando salir adelante de la manera correcta y que claro, que no se nos dé la oportunidad de hacerlo. Así que bueno, estoy abierto a cualquier posibilidad de empleo, a cualquier posibilidad de trabajo. Simplemente espero que llegue la persona que no sé, que a lo mejor le pueda ayudarme de alguna manera. Sueño con que Venezuela sea libre, con que en donde estemos podamos demostrar lo que somos, demostrar que no venimos a pedir, venimos a ser parte de las soluciones de donde estemos, a hacer lo que sabemos hacer en donde estemos y que ser parte de la solución para dejar lo mejor de nosotros en donde estemos y luego cuando regresemos pues regresar tranquilos y saber que también fuimos parte de la historia de otro país que nos recibió y ayudamos a su gente, a su comunidad. Carlos, Francisco y Fabiola tienen la complicidad de tener el mismo sueño y eso los ayuda a unir sus fuerzas. Y aunque su destino no fue el lugar improvisado, ellos van a luchar por ellos y por toda esa familia que quedó allá, despidiéndolos con una lágrima.